Gracias muchachas, de verdad. Es un honor para Mexiquense abrir los espacios a los jóvenes. Y qué bonito que hoy jóvenes, pero también damas, mujeres, que vienen, porque no es muy usual. Normalmente le damos los espacios a los jóvenes varones, pero las mujeres casi no, las concebimos más a otras actividades. Hoy me siento muy emocionado porque me voy a burlar de mí mismo. Resulta que estas dos jóvenes, inquietas, politólogas, que vienen a hablar precisamente de política, entre las dos, sumadas sus edades, no me alcanzan a la mía. ¿Cómo ven? Ya me hacen sentirme medio inquieto, pero no importa. El ser humano debe jugar a veces con lo que es uno, es un adulto mayor, sabroso. Sheikh, te conocí en el foro de los jóvenes de distintos partidos de Pinao. Sí. Te vi aguerrida, fuerte, comentario contundente. Hoy te invito para que desde este foro, igual o más, tú habita lo que quieras. Gracias. Pero, y recuerdo mucho que fuiste la única mujer entre 7, 8 muchachos, sí, líderes de distintos partidos. Y al otro lado, pues nada menos que nuestra amiga Alejandra Pérez, también egresada de la UAM histórica. UAM, sí, UAM es el Estado de México, ¿no? Sí, exacto. De la UAM histórica, de la metropolitana de la Ciudad de México. Así es. Y ese día también la conocí en el foro porque ella fue la moderadora. Y resulta que los muchachos, los jóvenes, me trataron con mucha tranquilidad, con respeto. Pero Sheila le tiraba. ¿Cómo ves? Y aquí se confirma la tesis que a veces la mujer, el peor adversario es la propia mujer, ¿no? Sí. ¿No? Bueno. Sheila, pues ¿qué te parece de primero vamos a empezar con esta invitación, este ejercicio, ¿qué te parece? Que hablemos de política, de la mujer. Mira, yo agradezco mucho la invitación, porque efectivamente no se nos abren mucho los espacios para expresarnos y principalmente para hablar de lo que es la política y que las mujeres nos involucremos más en la política, ¿no? Hay que pues aprovechar este tipo de espacios y que mejor que nos lo puede dar usted, para poder alzar la voz y que nos escuchen, ¿no? Y que se sumen más mujeres y más jóvenes a lo que es la política. No hay que tenerle miedo. Esto poquito a poquito vamos empezando, pero pues también nosotros para generar un cambio en nosotros mismos y en la sociedad, ¿no? Así es. Mi politóloga, ¿cómo ves? Sí. Hoy las mujeres ya tienen que venir, los jóvenes, ¿no? Así. Sí, no, pues sí, antes que nada, pues agradecemos mucho esta invitación. La verdad es de que me da mucho gusto que se abran este tipo de espacios en las redes sociales para expresarnos nosotros como jóvenes y sobre todo también como mujeres, porque pues realmente siempre se nos educó que la política es para varones, para personas ya muy grandes, y no, yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma y hay que hacer una nueva política donde las mujeres converjan más, donde haya más presencia tanto en la manera de gobernar, por ejemplo, mediante las políticas públicas ya enfocadas más al género femenino. Creo que eso es muy importante, no hay que cambiar esa idea que tenemos, ¿no? Más bien donde la mujer tenga más inmersión en la política. Qué interesante. Ayer tuvimos la visita aquí mexiquense de una joven mujer muy inquieta, muy inquieta. Ella a nivel nacional fue la primera mujer que buscó el registro como candidata a presidenta municipal, pero independiente, sin ningún partido, y casi puntos tuvo de lograrlo. Lamentablemente la bloquearon, la veían como ser extraño. ¿Ustedes cómo ven ahorita la situación de los partidos políticos? Yo porque tengo entendido que hay simpatía por ahí, pero no me lo digan todavía. Pues bueno, mira, yo afortunadamente yo lo que he visto es que sí ya se está dejando entrar más a la mujer para poder realizarse en un campo, en un cargo político, servicios públicos y demás. Eso es bueno porque también principalmente que la mujer se involucre mucho en esto
abre paso a que la problemática que hay en específico hacia las mujeres se vea aminorada y se siga atacando ese tipo de campos que son preocupantes para la sociedad y obviamente para uno como mujer. Claro, ¿no? Y es que y normalmente el tema general, por ejemplo aquí en nuestro querido Ecatepec, porque ustedes son nativos de Ecatepec, aquí viven en Ecatepec, tienen su vínculo social, cultural y hasta laboral en Ecatepec. Es triste y lamentable que hablemos de Ecatepec, que tenemos el primer lugar en feminicidios. Exactamente. Que tenemos el primer lugar en maltrato a la mujer, que tenemos el primer lugar obviamente de inseguridad. O sea, nuestro querido Ecatepec es una situación social muy difícil, muy difícil. Pero lo más grave es si la mujer, hoy creo que estadísticamente anda arriba del 50% más que el hombre, ¿no? O sea, son mayores las mujeres. Y observamos que la participación de la mujer en la vida política y social realmente no es tan significativa. Entonces, a mí se me ocurría el otro día decir, pues que es necesario iniciar una rebelión emocional, cultural, en donde no precisamente respeto a la feminicida, perdón, a las feministas, perdón, que andan haciendo destrozos y daño. Para mí se me ocurre de una revolución o una actitud así rebelde, pero que sea una actitud rebelde de conciencia. ¿Cómo ven ustedes eso? Exactamente. Lo que yo pienso es que me parece que todas las luchas colectivas son legítimas, sin embargo me parece que debe de haber un equilibrio. O sea, me parece que también yo respeto mucho el movimiento feminista y pues felicito todo lo que están haciendo y demás, pero el asunto es que tampoco hay que radicalizar, porque me parece que siempre debemos de encontrar un punto medio. O sea, me parece destrozando cosas y demás, la verdad que no vamos a lograr muchas cosas, entonces no se va a lograr nada. Entonces siempre debe de haber como un pensamiento medio, equilibrado y sobre todo consciente, porque pues eso es lo que no se ha visto últimamente en los movimientos. Pero sí entiendo las demandas que quieren ellas, quieren mayor justicia social, mayor intervención en las políticas públicas, en la creación de las políticas públicas, mayor espacios en el gobierno. O sea, entiendo también sus demandas, pero me parece que a lo mejor la radicalización nunca será la manera, ni la mejor manera de hacer política. Yo recuerdo mucho, voy a hablarles de la época prehispánica de China, ¿no? La revolución cultural de Mao Zedong. No fue una revolución de las armas, una revolución cultural. Yo creo que aquí debería ser eso, no lo radical de hacer destrozos de daño. Vámonos a una revolución cultural en donde que sea la esencia de la mujer motivarla. Exactamente. Y despierta, mujer, ¿no? Sí, ya, basta. Basta, despierta. Pero vamos a un despertar positivo. No se trata de la agresión. Si estamos en contra de la agresión. Exactamente, no podemos resolverlo. La violencia con más violencia. No es el camino. No es el camino. Y nunca va a ser la solución para resolver eso, ¿no? O hacerlo de las parejas aquellas tradicionales, me pega, te pego, ¿no? Ajá. Y se agarraban los dos. Sí, exactamente. Qué espectáculo. Entonces hoy tenemos que hacer esa labor de conciencia. Y esa labor de conciencia, yo no quisiera hablar mucho, va de tener cuidado para no concebir, para formar pareja. Claro. Hasta con la libertad de no tener pareja, pero con una gran conciencia de lo que estás haciendo. Claro. De la responsabilidad que tienes, ¿o no? Bueno, eso es mi sentido. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Es que es muy, ese tipo de temas yo lo veo bien controversial, ¿no? Porque están las partes en las que dicen, es que te preocupas mucho por una pintura, te preocupas mucho por los inmuebles, ¿no? ¿Y dónde está mi hija que me la mataron? Pero, discúlpame, afortunadamente yo no he tenido que pasar por una falta de esas. O sea, yo no sabría que en ese momento qué pudiera yo hacer, ¿no?
pero a mí eso no me va a regresar a mi familiar, a mí eso no me va a dar la tranquilidad ni la justicia que yo necesito para poder estar en paz. A mí eso no, yo, mi perspectiva, muy punto de vista muy personal, porque es un tema muy controversial en el cual muchas me van a decir, es que no es que tú nada más justificas, o es que ¿dónde está la solución? Sí, hay que alzar la voz, como lo dices tú, ya necesitamos quitarnos esas telarañas, las mujeres, y luchar por lo que de veras necesitamos, para que se nos resuelva, porque no podemos seguir así. Yo creo que debemos de respetar las instituciones, ¿no? Claro. Yo creo que un país sin instituciones, pues entonces, ¿qué sería? Entonces, y si nosotros no le damos el respeto a la institución, caíamos a una ingobernabilidad. No había gobierno. Y desafortunadamente, por eso creo que es importante los partidos políticos. ¿Cómo los ves, mi politóloga? Híjole, el tema de los partidos políticos es bien interesante. Actualmente, desafortunadamente, hay crisis de legitimidad dentro de los partidos políticos, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Me parece que eso de la democracia representativa sí está trayendo una repercusión fuerte en el aspecto de que la gente vota por un determinado candidato, por un determinado político, y finalmente sus demandas no se traducen en cosas positivas durante su gobierno. Entonces estamos hablando de una crisis de legitimidad en general de todos los partidos políticos. Me parece que ese es el reto más importante que tienen todos los partidos políticos para canalizar las demandas de la sociedad civil de manera correcta. ¿Cuántas veces no, por ejemplo, en el tema en cualquier, de las mujeres? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el tema de lo que es la despenalización del aborto, tan controversial también? Como, por ejemplo, en Guanajuato, donde el gobierno, por ejemplo, donde gobierna el PAN, cómo se cierran tanto a ideas viejas, a ideas muy añejas, y no le dan paso a lo que es la despenalización del aborto. Me parece que el obstáculo más importante que ahorita tiene, más bien el reto más importante que tienen los partidos políticos, es abrirse a nuevas ideas y escuchar realmente a la gente, porque simplemente los partidos políticos y su estructura viven como en otro mundo, alejados de lo que es la sociedad, la gente de pie, de la base social. Entonces, por muchos años dejaron de escuchar sus demandas. Entonces, me parece que el reto más importante es, de nuevo, bajar con la sociedad, volver a escuchar las demandas. Si no, la sociedad ya está buscando nuevas formas alternas de que gobiernen ahora sí, ya no es mediante los partidos políticos, ya mucha gente ya se está yendo con candidatos independientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ya no solucionan sus demandas de vivienda, economía, salud. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues vámonos por los partidos políticos, por las candidaturas independientes. Y tan es así su impacto que tuvimos en las últimas elecciones federales un candidato independiente. Tenemos un gobernador en Nuevo León que es independiente sin partido, ¿no? Oye, pero licenciada, no me preocupa, me pone así como de reflexión. En medicina se habla mucho de la medicina preventiva, más que la curativa, que resulta más barato y te evitas muchas broncas. Si tú prevés muchas situaciones de la medicina preventiva, bueno, muchas cosas, ¿no? La preventiva. En el caso del aborto, que es un tema muy controversial, ¿no crees tú que sería más sano la prevención? Que llegar a realizar un aborto, ok, ya te lo legalizo, pero la mujer se expone. Si simplemente cortarte una uña te puede generar un conflicto de sangre, ¿para qué exponerte en algo tan delicado? Y que por un aborto, porque te lo legalizaron, puede quedar que ya no puede hacer mal. No, y es que aparte no es un juego, o sea, estamos hablando que se legaliza el aborto, pero no es como de que, oye, ya tienes un hijo, ahora ya te embarazaste, no quieres otro, y te vuelves a embarazar y no quieres el otro, pues tampoco. Yo lo llevo jugando con aborto y aborto. Claro, y es que también radica como que en un tema cultural. El hecho de que, por ejemplo, en los ranchitos, en los pueblos,
Los que Dios te mande, hija, ¿no? O sea, los que Dios te mande y cómo le hagas, no sé. Es tu problema. Pero de que los tienes que tener, los tienes que tener. Porque muchas veces que las hacían, las encarcelaban. Aún con los abortos clandestinos, las encarcelaban, las mataban, las linchaban, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, pero insisto yo en la prevención. Sí, claro, eso es muy importante. Eso es muy importante. Es tu sexualidad, pero con responsabilidad. Porque un hijo no es cualquier cosa, no es un juguete, ¿estás de acuerdo? Y el ir a practicar... Pues yo un diría aborto que tampoco. convocáramos a la responsabilidad, ¿no? Claro. Mujeres, por favor, mis amigas dicen que responsables mejor. Pues sí, o sea, las campañas de prevención y de todo eso que quizá a lo mejor, no sé, todavía sigue siendo a lo mejor un tema tabú en la sociedad mexicana. Sí. Entonces, me parece que sí sería importante seguir con campañas de prevención sexual, también, por ejemplo, en la De secundaria. contagios de enfermedades, sí. De contagio de enfermedades. No solamente son niños, sino también enfermedades sexuales muy peligrosas. Muy bien. Entonces, también, por ejemplo, ir a las escuelas, a las secundarias con los niños, cada vez más chicos ya empiezan a tener relaciones y todo. Entonces, Yo que tengo tantos años en el ambiente público y periodismo, fíjate que he revisado y no veo programas serios, amplios, profundos de salud mental. La mayor parte de los programas sobre salud son de salud física. Y para mí creo que es importante la salud mental, ¿no? Para que no caigamos aspectos como estos controversiales. De que me embarazo ya, No pasa nada. no pasa nada. Exacto. O que me echo mi toque de droga. Ándale. No sabes las consecuencias y las secuelas que pudiera dar. Entonces, yo creo que habría algo que ver algo de sobre salud mental, ¿no? sí, indiscutiblemente. O sea, la verdad es de que no, a lo mejor quizá menospreciamos un poco o no le damos tanta importancia al tema de la salud mental, pero así como tan importante es ir al doctor general a checar nuestro cuerpo, también es importante el tema de la salud mental. Desafortunadamente hay que ubicarnos la etapa en la que estamos, ¿no? O sea, es la etapa del neoliberalismo. No, desafortunadamente hay mucho desempleo en los jóvenes, en los señores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues desafortunadamente, ¿cuántas personas no se han suicidado porque no tienen que comer? Pues el actor, ¿no? Que acaba de... Uh-huh. Se queda, no tenía trabajo, que estaba en crisis. Es increíble. Y no confundir que tu salud mental va de la mano con que estés loco. O sea, No. o sea, ya quitarnos esa idea de que es que no voy a ir a terapia porque yo no estoy loco, yo no soy un enfermo mental. No, al contrario. Eso, el que tú estés bien mentalmente influye mucho físicamente y en lo que tú te desarrollas. Entonces, qué importante eso, ¿no? De la salud mental creo que sería. Pero vamos al aspecto político, porque yo a ustedes las concibo como politólogas, como gente inquieta que andan moviéndose por ahí, de participar, la vi en el foro, sobre todo a Sheila. Ahí echó la polémica dura y era la única mujer, Sheila. Sí. Y Alejandra era la moderadora. Yo creo que están así a ver a qué horas tiran, ¿no? Sí, Sí, los hombres la respetaban bien, pero Sheila no. sí, con todo. Fíjense que Ecatepec tiene un problema muy interesante, no problema. Por temporada se da un fenómeno, que son muy los fenómenos políticos pegan en Ecatepec. En el 97, cuando ustedes no nacían, aquí fue el fenómeno Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, que era el partido de la izquierda de esa época, todos ganaron sin hacer campaña. Por el efecto Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, en el 97. Pero pasa unos 3 años más, en el 2000, y viene el efecto Vicente Fox. Y arrasa el PAN en todo. Presidencias municipales, diputaciones locales y diputaciones federales. Hoy, pero nada más fue una tempestad y se fue. Y volvió el PRI. Hoy tenemos el fenómeno Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de renovación. Me parece muy interesante. Ustedes lo están viviendo, es lo que les está tocando vivir ya a ustedes.
¿cuál creen que sea la razón de que los efectos nos peguen? La falta de identidad. Porque acuérdense que en Ecatepec el 80% de la gente que vivimos aquí venimos del interior de la República. No hay una identidad o una formación política, un desconocimiento de lo que es política, o lo que es simplemente los derechos ciudadanos que la autoridad municipal tiene que darnos, o lo que representa un diputado, porque muchas veces no conocemos que para qué es un diputado, o cuál es su función, y si le dice, es el que es diputado local, ¿qué cosa es? No saben siquiera la diferencia entre diputado local y diputado federal. Denme una clase sobre eso, a ver, platiquen, muchachos, mis politólogas. Mire, me parece que es un tema evidentemente de cultura política. Me parece que la sociedad mexicana en general, la ciudadanía en general, está despolitizada. Mi hipótesis es que tiene mucho que ver con estos 70 o 80 años que vivimos con un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque la gente en la misma sociedad no estaba acostumbrada a hablar de política. Al contrario, hablaban de política, trataban de organizarse y eran reprimidos. Entonces, para mí, yo digo que tiene mucho que ver los 80 años que tuvimos de gobiernos autoritarios en esta situación. Entonces, aquí lo que se trata... Tú eres seguidora de la tesis de Vargas Llosa, ¿no? De que en México era la dictadura perfecta. Pues no tanto como dictadura, no, la dicta blanda, no tanto como eso, no tanto como eso. Finalmente... Bueno, así lo dijo Vargas Llosa. Ajá, exactamente, digo. Finalmente es esa situación, yo digo que es esa situación. Entonces lo que se trata es de politizar a la gente. Digo, a mí el PRI, la verdad, lo que sea de cada quien, se me hace un partido, una institución muy respetable, que tuvo como sus puntos malos, pero también sus puntos buenos. Ajá. Entonces, ahorita el actual reto es llamar a la sociedad civil a politizarse, a que lea los periódicos, a que lea libros, a que cada día se una más a colectivos que luchen por el bien social. Ajá. Entonces, yo digo que ahí está lo interesante del asunto, que la gente, la sociedad civil, cada vez se politice más. Exacto, sí, es que llegó un punto en que la gente ya se conformaba con el gobierno, ¿no? Decía, ay, pues es que va a ser siempre lo mismo, es que, pues ya para qué cambio mi voto, ajá, o para qué salgo a votar, no haces perder mi tiempo, ¿no? Y el boom, como es el que generó Andrés Manuel, que la gente se dio cuenta que en conjunto sacó a la derecha, ¿no? Pero, y que jamás, pero ya antes se había dado, mija. no, pero que jamás que originalmente el primero que sacó al PRI de los Pinos fue Fox. Pero jamás se imaginaron que la izquierda pudiera gobernar. Es lo que no pensaron que a lo mejor... Pero a ver, demás, pero no ya aquí ya se metió en bronca. Ya empezamos. A ver, los que nos están viendo, que sepan que nos aclare porque habla de la izquierda. Pero como yo no sé nada de eso, dime qué onda. No, yo hablo, o sea, en general. ¿A qué te refieres de la izquierda? ¿Por el nombre nada más de membresía? ¿O qué? No, o sea. Yo no entiendo cómo sería, ¿verdad? Bueno, hablando de los partidos, conocemos a la... Tú me dices que está gobernando la izquierda. A ver cómo está. Yo no sé. Dime, enséñame. Sí, ¿verdad? Ya me metí en un tema. Sí, ya. Por favor, aquí. Pues la licenciada en Ciencia Política y Administración de la Metropolitana, ¿verdad? ¿Qué onda? El asunto es que, bueno, hablando específicamente de los partidos políticos, me parece, y así como yo lo veo, las cosas, haciendo un pequeño recorrido histórico, por ejemplo, cuando gobernó el PRI durante estos sexenios que fueron bastantes, me parece que al principio, y como por los 60, 70, me parece que yo creo que fue uno de los partidos más reconocidos y mejores, y me atrevo a decirlo, mejores a nivel continental. Mira, te voy a precisar algo. Aquí viene la presencia del veterano
del periodismo y de la política. Fíjate que el PRI, porque tuvo 3, 4 nombres, y la denominación de PRI la tiene con Lázaro Cárdenas. Y si tú revisas la administración del gobierno de Lázaro Cárdenas, las tendencias de Lázaro Cárdenas eran socialistas. Él creó el ejido, todo privatizó, inclusive la histórica privatización de Pemex. Entonces, el PRI tuvo su rasgo también de ser socialista, ¿no? Lázaro Cárdenas, un hombre plenamente identificado en esas corrientes, ¿no? Pero yo hoy me inclinaría más de hablar de izquierda y de derecha, porque tuviéramos un gobierno nacionalista, ¿no? Interés y que todos los que vivimos en México vivamos bien. Exactamente. Es que ahí tiene mucho que ver con el modelo económico. Ajá. ¿Cuál es el modelo económico que en aquel entonces imperaba? Era el modelo de bienestar, el modelo keynesiano. ¿Qué decía el modelo keynesiano? Mayor justicia económica para todos. Y desafortunadamente de 30 años para acá, independientemente de qué partido gobierna, entra el sistema neoliberal. No a nivel nacional, a nivel mundial, fue una tendencia a nivel mundial con Margaret Thatcher, allá en Inglaterra. Entonces fue una tendencia que desafortunadamente los mismos partidos políticos de aquí adquirieron, tanto el PRI como el PAN como el mismo PRD. Oye, pero platícale a nuestra gente que nos está viendo, ¿qué cosa es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un modelo económico donde se le da prioridad al sector privado y eso en la economía, estamos hablando del área económica. Y el Estado se achica, es decir, ya no tiene tanta presencia en la economía como por ejemplo las empresas privadas. Ajá. Entonces el Estado sus funciones cada vez son menores y hay un predominio tanto en la política como en la economía de la mano privada. Ajá. Entonces se cree que la misma economía va a seguir funcionando y de la mejor manera sin la intervención del Estado. Algo que en los años 60 o 70 no ocurría con el Estado keynesiano, que el mismo PRI también lo hizo, pues. Entonces ese es el neoliberalismo, la menor intervención del Estado sobre la economía, y es una tendencia pues no solamente a nivel nacional, es una tendencia a nivel nacional que empezó en Inglaterra. Ese es el neoliberalismo. Pero ustedes me llevan así como en el boxeo sobre las cuerdas, ¿no? Y me ponen sobre las cuerdas. Pero yo me pongo a pensar, ¿el gobierno qué produce? ¿De dónde agarra dinero para administrar, para hacer programas, para pagar a sus empleados? ¿Qué produce? Si la empresa no existiera, ¿de qué iba a vivir el aparato burocrático del gobierno? Ahora, me queda claro que en manos del gobierno, las empresas se han ido a la quiebra. Hoy Pemex, que era la base de la economía de este país, está en la quiebra, porque han ido, y ahí está la prueba de este señor que está, Emilio Lozoya, en la cárcel, que le confían una empresa paraestatal de primer nivel, de primer mundo, y desafortunadamente, en lugar de poner todo su esfuerzo, pues se le acusan de robar, y hoy está en grave crisis. Ya no hay empresas paraestatales. ¿El gobierno qué produce? Si los empresarios dijeran, bueno, pues ya no producimos, ya no pagamos impuestos, ¿de qué va a vivir el aparato burocrático? ¿De dónde? Yo creo que debe haber una combinación, ¿no? Se trata de generar un equilibrio. Un equilibrio, ¿no? Tanto uno como otro. Porque ¿quién genera el empleo? Las empresas privadas. El sector privado. El sector privado. Entonces tú los atacas. Entonces, ¿de dónde? Si yo te estoy apoyando. Te pago impuestos. Sí, y aparte te pago impuestos. Te ¿no? pago impuestos. Sí. ¿Tú qué produces?
pues nada, yo nada más cobro, ¿no? O sea, son situaciones muy especiales. Todo debe tener con equilibrio, supongo, ¿no? Porque no me voy a criticar. Pues me parece muy interesante, muchachas, que participemos en estos diálogos, yo así lo veo, en donde ustedes vayan dando ya su punto de vista. Yo tengo fe de que en ustedes tengamos próximas servidora pública de primer nivel, y me dice que no vaya a ser presidenta municipal. Y es la nueva generación. Sheila para presidenta municipal. Ya le No, estamos ahí. imagínate, no. Claro. Sheila para presidenta. Claro, es que ya No está. hay que tenerle miedo. Aunque lamentablemente ya no me va a tocar verte, mi amor. No, Por ¿cómo la que? edad, viejito. Ah. Y es interesante. Oye, ¿y ahorita cómo ven el panorama de los partidos, de los candidatos? ¿Cómo ves? ¿Quién va a ganar? ¿El Morena se reelige Vilchis? ¿O hay nueva propuesta por Morena? ¿La alianza PRI, PRD, PAN? ¿Verde ecologista? ¿Cuál es la óptica de ustedes? A ver qué. Aquí depende mucho del trabajo que se haga del partido que nos gobierna, ¿no? Creo que la gente depositó pues su voto. La verdad que fue algo arrasador, histórico, precisamente por el hartazgo de los anteriores partidos. Por diferentes motivos también, por inseguridad, porque no había empleo y demás, ¿no? Y esto tuvo mucho que ver con esta guerra del narcotráfico, también una guerra inservible, una política pública desafortunadamente desangró al país. Entonces, Moción. El presidente acusó y Bartlett acusaron que el ejército tenía que estar en los cuarteles. Pero ya ahora por decreto constitucional, el ejército ya es policía normal. Ya lo sacaron. Hoy hace funciones de seguridad normal. Díganme. Realmente son medidas muy drásticas. O sea, realmente tú no puedes poner al ejército, creo que fue un grave error, sacar al ejército a las calles. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados para hacer hacer justicia con la ciudadanía en general. O sea, ellos están... Y que no son las mismas normas, ¿eh? Tú ante un militar te tienes que limitar a lo que hagas, ¿eh? Y respetar lo que te están acatando. La contradicción está que acusaron y señalaron esa guerra tonta con el ejército y dijeron, el ejército a los cuarteles. Y hoy sacan al ejército de los cuarteles, a la marina, a la armada, todo. Dice uno, ¿dónde vamos? Bueno, aquí me parece que fue un tema de, por ejemplo, recordemos que, por ejemplo, Calderón asume la presidencia, pero recordemos también en qué ambiente político lo hace. Sí. ¿Cómo fue que puede ser? Hubo una polarización social en el aspecto de que su llegada a la presidencia de Felipe Calderón pues fue totalmente polémica. Sí. ¿No? ¿Se acuerdan que hasta la misma Hasta gente... Y llegó atrás por la bandera escondido, ¿no? Sí. Acuérdense también cuando llegó al Congreso de la Unión a hacer su Todos toma de protesta, cerrados. todos chiflándole, todo, o sea, fue No, un pero caos llega y total. por atrás de la bandera aparece. Ajá. Ajá, exactamente, porque fue una incertidumbre de que, porque muchos dicen que fue fraude, yo alego francamente también que fue un evidente fraude desde la campaña, ¿no? O sea, desde la campaña cuando la intervención del INE, la intervención de Fox, la intervención de la Iglesia, la intervención inclusive del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es a lo que él llegó con una falta de legitimidad? Entonces, yo lo que también es una tesis que planteo es que para llenar esa legitimidad, él hace mediante políticas públicas en materia de seguridad, quiso llenar como esa legitimidad que le faltó en un inicio de su mandato. Ese huequito. Ajá, exactamente. ¿Y por qué? Pues porque cuando llegó Calderón, también empezaba la violencia a todo lo que daba a nivel nacional. Entonces buscó la idea de cómo le hacemos para legitimarnos. Y ahí fue cuando a los 11 días de llegar a su mandato le declara la guerra al narcotráfico. Ajá. Le declara la guerra al narcotráfico, no, que sí, que... Y algo muy interesante de declarar la guerra, sacó al ejército de las calles.
algo que generó, a lo mejor en los primeros meses, según los sondeos, sí generó una respuesta positiva en la sociedad, porque sí ya lo estaban catalogando como una buena política pública. Dicen, no, pues es que la gente ya tan desesperada, de que dice, ahora sí que si salen los soldados, pues está bien, ¿no? Claro. Pero el asunto es que pues no vieron más allá, y desafortunadamente el ejército, pues también, ¿cuántas violaciones a los derechos humanos no ha habido? Claro. Entonces, sí es desafortunada la materia, porque no debería de ser así. No. Y es lo importante de la capacitación a los elementos de seguridad, claro. Sí, se me ocurre ahorita, sigue hablando. Que así como tenemos esta pandemia del coronavirus, el COVID enorme, la onda de la droga es una pandemia. Sí, que no se ha terminado. No se ha terminado. No. Y no se le ha encontrado hasta este momento la vacuna. Ahorita trabajan en el COVID para encontrar una vacuna y para toda la influenza y todos los... Pero para esto no hay una vacuna todavía. No. Y lo más triste es que las nuevas generaciones de jóvenes están cayendo. Y lo más triste del asunto es que no se dan cuenta que el joven cae a eso porque está desempleado. El joven enfrenta un grave problema de desempleo. No se han dado cuenta que el joven, aún con estudios profesionales de egresado, al tianguis o al taxi, porque las oportunidades laborales no están. Y eso es lo que bien les va. Y los que no se enrolan en el ambiente del narcotráfico como sicarios. Por dinero. Entonces, y esto nos genera una descomposición social. El punto grave, el núcleo familiar desintegrado. Muchachas, pues en manos de ustedes está crear esa motivación, ¿no? Esta nueva generación en la que yo digo, jóvenes, despierten, porque estamos a punto de una gran catástrofe social. Pero bueno, ya hemos hablado bastante. El último punto, a ver, Sheila, ¿busca ser candidata? Di la verdad. No, la verdad no busco una... Pero si me dan la oportunidad... pero yo me voy, me anoto, te voy a decir, ya te pensé cómo te voy a decir. Sheila, te queremos, Sheila, ¿o no? Ya va a tener mi jingle y todo. Sí, claro. Ya le estamos candidateando. No. Sí, claro, un cuadro potencial en la política juvenil mexicana del municipio. Claro. No, yo no busco una candidatura, pero como si bien lo dices, si se da, claro que la tomaría. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para abrirle ya los ojos también mucho a las mujeres, a los jóvenes, a que se animen a participar, a que se animen a buscar ya el cambio que necesitamos como sociedad, ya en conjunto, como bien lo dices tú, ya no solamente por fulanito o por mi bien propio, ya no, ya olvidémonos de quererse llenar los bolsillos y el beneficio sea único. No, yo lo que estoy buscando es encontrar soluciones y beneficios para mi sociedad, para mi comunidad, para Ecatepec, que es donde yo vivo. ¿Cuál es tu comunidad? Yo vivo en viviendas Venta de Carpio. ¿En Venta de Carpio? Ajá. Ah, bien, también. Buena zona. Sí. ¿Y cómo ven a Alejandra como candidata a presidenta municipal? Claro, presidenta. Yo creo que los que están aquí se anotan, ¿no? Estarían en primera línea o no, ya están. Ya están. ¿No? Ahí está. Yo cuento con su voto. Yo digo, ¿no? Es importante. Pues se trata, la verdad que si nosotros estamos metidos dentro de la política, francamente creo, porque a mí sí me lastima mucho ver así tanta injusticia social. Yo sí soy como muy sensible a los temas sociales.
Entonces, pues por mi carrera, cuántas cosas no he visto, que las matanzas, que las represiones, que la gente se muere de hambre por gobiernos corruptos, muchas cosas he visto en mi carrera y precisamente por eso se desarrolló en mí como esa sensibilidad a los temas sociales. Entonces sí me duele mucho ver, por ejemplo, niños que perfectamente pudiendo estar en las escuelas están, no sé, en los semáforos, Sí. ver cuánta ha aumentado, por ejemplo, la prostitución de mujeres y hombres. Todos esos temas son muy sensibles que creo que en algo podemos ayudar. Entonces, si nosotros como jóvenes, si queremos que los gobernantes cambien su forma de hacer política, pues ¿por qué nosotros? Hay que ser un frente de convicción, de conciencia, que creo que es importante. Claro. No hacer daño, ¿no? Claro. Yo sí, como la revolución cultural de Mao Zedong en China, que es una revolución aquí social. Bien. Sheila, ¿y cómo te pueden ver tus admiradores y tus fans, que hoy ya van a tener miles? Bueno, nosotros, yo pertenezco a un equipo de jóvenes, el cual se llama Juventudes en Movimiento, y nos pueden seguir en Facebook, ahí me pueden encontrar. Está bien, me vaya a ver por ahí. Generar conflictos personales. ¿Sí, verdad? Y aquí Alejandra, igual. Igual, bueno, antes que nada más como un pequeño comentario o conclusión. También igual, creo que debemos, antes que ser partidos políticos, debemos de ser ciudadanos mexicanos. O sea, debemos de hacer un llamado nosotros como jóvenes, y yo hago un atento llamado a la unidad. Sí. Porque realmente, si algo nos falta en nuestro país es la solidaridad con el prójimo. Entonces, si queremos salir adelante y cambiar la situación en la que estamos, debemos de unirnos. No solamente porque tú, no, es que tú eres azul, tú eres del PAN, no, es que tú eres PRI. No, para nada. Si somos jóvenes y queremos cambiar ese paradigma que tenemos y la forma en la que estamos viviendo, porque no es natural vivir así con tanta violencia, no es natural. Entonces, si queremos cambiar esa forma que no se vuelva costumbre, ¿no? Y que no se vuelva costumbre, Exacto. tenemos que vernos como un apoyo entre todos. Muy bien. Entonces, es como mi Y comentario. en el caso como Acatepense, ¿no? Vamos a trabajar aquí. Claro. Queremos vivir en paz como seres humanos de sana convivencia. Pues esta fue una producción de Mexiquense. Gracias a Sheila, gracias a Alejandra, Muchas gracias. que hayan aceptado Gracias. este diálogo, el cual yo espero que no sea el primero, que tengamos No, mucho muchos. foro, están viniendo cada rato, porque el proyecto y la idea de Mexiquense es vincular a los jóvenes con la sociedad. Nosotros queremos que ustedes, los jóvenes, opinen, digan, que ya no lleguemos los adultos mayores a imponerles nada, que sean ustedes quienes hoy de verdad hay que darle espacio a los jóvenes, y sobre todo jóvenes como ustedes, Sheila, Alejandra, muy positivas, preparadas, conscientes, con idea. Yo no queremos aquí a los jóvenes, hombres o mujeres, sometidos. Yo me da mucho gusto que me tocaron dos jóvenes damas, así inquietas, rebeldes. Me encanta, te felicito. Muchas gracias, yo pues soy Juan Manuel Padrón Lara, que con mucho gusto y mucha emoción estamos transmitiendo este especial de Mexiquense con dos jóvenes damas, Sheila y Alejandra. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto estar aquí. No, al contrario, ¿no? Ya saben, aquí estamos